hoy Vicky Freire. ¿Cómo andas, Vicky? Muy bien, Hola, muchas Vicky. gracias. Gracias, Vicky. Bueno, amiga y compañera, me tocaba y pedí también decir algunas cosas en relación a tu presencia hoy aquí, siendo una de las personas con las que hice un camino, ni bien llegué al Ministerio de Trabajo, me involucré en la vida del sindicato y hoy, bueno, no estás en esa casa, pero también orgullosamente y también para salir de un bloque que fue durísimo porque venimos tratando de ponerle onda a una realidad sumamente hostil, de un ataque en todos los niveles y donde ya nuestras vidas también por momentos vemos cómo están en riesgo. Entonces también antes de entrar a la entrevista que vamos a charlar con vos y pensando en todo lo que veníamos hablando, recalcar que no se trata... No solo de acusar demencia, no se trata de acusar demencia, sino de entender que esto no termina acá, que tenemos que seguir organizándonos, que tenemos semanas muy importantes por delante, que se viene en algún momento el tratamiento en el Senado de la Ley Bases, que se viene un nuevo 25 de mayo y que tenemos que seguir organizándonos y estando en las calles, que es lo que sabemos hacer, es la resistencia que nos toca como generación inclusive. Pero bueno, compañera, te queremos dar la bienvenida a este programa, nos llenó de alegría también porque sos una persona muy querida en el organismo, muchos compañeros y compañeras que te han visto hacer tu experiencia como trabajadora estatal y crecer políticamente y hoy representarnos y tener una banca en un lugar importante como es la legislatura de la ciudad, un lugar donde también, y vamos a charlar de eso, se están viendo las consecuencias de la crisis y cómo una gestión higienista que busca eliminar, estigmatizar y criminalizar, ¿no? Entonces, cómo la crisis impacta con una gestión que busca tapar lo que la crisis genera, ¿no? Así que, bueno, una alegría tenerte acá, compañera, y bueno, aprovecharemos este bloque. Total, bueno, y para ya arrancar con las preguntas, te queríamos hablar, bueno, en este contexto del crimen lesbodiante que pasó el 5 de mayo, que se llevó la vida de las 4 mujeres que, bueno, vivían hacinadas en una habitación de un hotel familiar en Barracas. Te queríamos preguntar un poco sobre la crisis habitacional que se sufre y más en Cava porque somos un montón y en esta crisis económica es muy difícil. Bueno, desde la legislatura y desde tu rol como legisladora, ¿qué se piensa alrededor de este tema? Bien, bueno, lo primero para decir, les agradezco mucho la invitación, es un gusto también para mí, una alegría estar acá. Y lo primero para decir es justicia por Andrea, por Roxana y por Pamela. Sofía es la única sobreviviente y necesita de ayuda y acompañamiento también, justamente por lo que decís, sí. La trama que evidencia este crimen de odio es una situación social y habitacional muy dura en la ciudad de Buenos Aires, frente a la cual, como decían recién en el video que elegiste pasar, se organiza comunidad para afrontar las dificultades y las desigualdades que son mucho mayores en un contexto como este, y esa trama que denuncia este crimen, esa trama de marginalidad y de dificultades para el acceso a una vivienda digna, es efectivamente la realidad de una parte muy importante de quienes habitan esta ciudad, a distinta escala, porque refleja un problema integral, el problema del acceso a la vivienda, que tiene que ver tanto con la situación de quienes hoy viven en situación de calle, que están siendo corridos y barridos literalmente por esta gestión de gobierno de Jorge Macri. También lo atraviesan quienes viven en barrios populares y están asistiendo a cómo los proyectos de urbanización que dieron lugar a leyes muy importantes en nuestra ciudad. Hoy, por ejemplo, hace unos minutos había un homenaje por los 50 años del asesinato de Carlos Mujica, que fue un referente y un emblema de la urbanización de barrios populares. También se recordaba que lamentablemente las leyes de urbanización de barrios populares hoy no tienen el presupuesto y la iniciativa que necesitamos para que pueda cubrir las necesidades de quienes se encuentran también en situaciones de hacinamiento, viviendo en los barrios más postergados de nuestra ciudad. La dificultad del acceso a la vivienda también la viven quienes alquilan, la viven quienes, como está sucediendo hoy, cobran una jubilación pero no les alcanza para la pieza y por lo tanto también son expulsados hacia la calle. La atraviesan quienes quieren vivir en esta ciudad y necesariamente tienen que emigrar y trasladarse porque eso hoy es cada vez más costoso y más difícil. Entonces, y por supuesto quienes viven en hoteles, pensiones e inquilinatos, que es un sector que se encuentra en la
una gran informalidad porque muchas veces esos hoteles y pensiones no se encuentran en condiciones dignas y no tienen un control en relación a sus precios y no hay una regulación de alquileres efectivamente, no hay una política destinada a quienes están habitando esos espacios, entonces hay una desprotección muy grande. Y frente a eso, las alternativas, lo que ofrece el gobierno de la ciudad, además de esta política de barrer con quienes se encuentran en situación de calle, que lamentablemente vimos campañas y spot con el antes y el después, vimos ¿no? en las redes exacto del jefe de gobierno. Existen dos políticas que son no solo insuficientes, sino que son absolutamente precarias. Una es el subsidio habitacional, el subsidio conocido como 690, que es una ayuda que va entre 35.000 y 50.000 pesos mensuales para quienes se encuentran en situación de calle. Es decir, vos tenés que probar que no tenés nada, efectivamente, ni estar ante un inminente desalojo, ni encontrarte una dificultad para afrontar un alquiler. Tenés que estar en calle y la ayuda, por supuesto, no alcanza para financiar un alquiler. Ese subsidio, que es un programa, ni siquiera es un proyecto de ley, desde el bloque de Unión por la Patria hoy planteamos que tiene que constituirse como un proyecto de ley, que tiene que tener una actualización permanente y, por supuesto, subir su importe para que logre hoy dar una efectiva respuesta. Además, ampliar los requisitos de ingreso, porque lo que ocurrió con el subsidio habitacional en estos últimos 4 años es que cada vez redujo más la población destinataria, porque cada vez son más las dificultades para poder acceder efectivamente. Y la otra política que tiene el gobierno de la ciudad para quienes se encuentran en una situación de déficit habitacional más extremo son los paradores, claro, que quienes efectivamente asisten a esos paradores denuncian que viven situaciones de violencia, que les roban sus pertenencias, que están en pésimas condiciones y en definitiva tampoco son una alternativa y una solución, por lo cual, bueno, ante esto y la actuación de la policía de la ciudad con espacios públicos, levantando las ranchadas, levantando los colchones, los nylons, hacen que las personas que están en esa situación tengan que girar por la ciudad con cartones tratando de resguardarse del frío. Lo cuento así de crudo porque es así de lamentable y frente a esta inhumanidad que existe, bueno, tenemos el desafío de contraponernos, de organizarnos y también, por supuesto, construir propuestas políticas públicas alternativas que estén en condiciones de resolver situaciones. Lamentablemente hoy también la situación en la legislatura es que existe una mayoría simple, es decir, no hay una mayoría absoluta de los legisladores del gobierno de la ciudad, pero logran aprobar sus proyectos y definir las discusiones en alianza con los libertarios, y si bien el bloque de Unión por la Patria tiene 18 legisladores, y es el bloque más importante en cuanto tal, como único bloque, hoy es muy difícil lograr que nuestros proyectos puedan ser tratados, pero esa es nuestra insistencia, nuestra pelea, y como decía Ali antes, no hay que caer en la angustia o en la parálisis o en pensar que no tiene sentido pelear para que estas cosas se conozcan, se sepan y que existan alternativas posibles para un mundo y una ciudad más justa y más humana. Un matecito, compañera. Bueno. Genial. Una batería de data. No, total. Sí, ahí para aportarte, ¿no? Como esto que vos decías de las dificultades habitacionales por diferentes grupos sociales, digo, ¿cómo pensar o cómo pensás vos esto de el asesinato, de lesbo-odio, ¿no? Como distintas capas tectónicas de desigualdades, ¿no? Digo, y ahí nos metemos de lleno por ahí en la desigualdad de género, pero digo, ¿hay un hilo conductor para vos sobre estas políticas? Creo que sí, hay hilos que conducen, que tienen que ver con en primer lugar, con el agravante, ¿no? Correcto. Estamos denunciando crímenes de odio que tienen un componente de misoginia desde ya, de clasismo y de racismo también, total, claro. que es contundente y que además se conectan no solo con las campañas que está haciendo el gobierno de la ciudad, sino también con los discursos y la propuesta del gobierno nacional desconociendo toda desigualdad de género.
feministas hace tiempo insistimos que las desigualdades sociales y de género tienen mucho que ver y que en esa intersección es donde se encuentran las situaciones de mayor marginalidad, ¿no? Cuando decimos las mujeres son las más pobres entre los pobres, nos estamos refiriendo a estas situaciones también. Sí, y por supuesto que el desamparo muchas veces ante construcciones sociales y familiares diferentes a lo normal, lo establecido, a la heteronorma, muchas veces el desamparo es todavía mayor, porque existen formas de la violencia que hoy tienen una habilitación para expresarse que se manifiestan de esta forma terrible, ¿no? Que es directamente... Es muy difícil de caracterizar porque es total, es de una gravedad absoluta. Yo no recuerdo en los últimos años un episodio tan grave, ¿no? Aunque es horrible pensarlo con tantos elementos simbólicos, ¿no? También de saña. Y yo pensaba en algo que muchos suelen decir respecto de también cómo el género incide hasta en lo social y económico, porque muchas veces son biografías destinadas a la marginalidad, a irse a tempranas edades de sus casas, digamos, ¿no? Vinculado a trabajos que están en la informalidad y en la clandestinidad muchas veces, sí. O sea que, digamos, también ahí se conecta, y ahora también con gobiernos que, como decía Lola, con un gobierno que elimina todo lo que habíamos sabido construir para promover igualdad desde una idea de... Y fomenta además la violencia, ¿no? Además, totalmente. Las cosas que veníamos comentando. Y además, un poco también echando con lo que hablábamos de la ley de bases, también ahí hay un tema que avanza sobre las mujeres, ¿no? Con el tema de la eliminación de la moratoria para las mujeres, y además teniendo este concepto que como si fuese que estas mujeres no han trabajado nunca, ¿no? Claro, con la frase de Milei. Cuántas posibilidades que se le dio a un montón de mujeres que trabajaron toda la vida con tareas de cuidado, entre otras, con esta moratoria. ¿Qué va a pasar ahora con este colectivo a futuro? Sí, y hay una cuestión que sobre este crimen de odio, sobre este lesbicidio, que es importante señalar, es que está haciendo falta una mayor reacción social a todo nivel. Total. Más allá de que, por supuesto, la Asamblea de Lesbianas Autoconvocadas tiene un rol fundamental de protagonismo y hay una voz insustituible de quienes se encuentran identificadas con lo que está pasando y deciden activar y tomar la palabra y el impulso. Necesitamos que haya una reacción social que nos vuelva a movilizar en términos globales, porque es un problema de derechos humanos, es un problema social que además denuncia injusticias precedentes, ¿no? Una de ellas había sido sobreviviente de Cromañón. ¿Cuántas cuestiones hay detrás de un caso y de las historias de vida que llegan a esta situación, ¿no? y a este nivel de violencia que lamentablemente vivimos? Totalmente. Bueno, y en relación a lo que comentaba Dani, creo que Lola había hecho ese trabajo de investigación que algo el observatorio había publicado y que tenía que ver también con con la eliminación de las moratorias, digamos que fue también aquel mecanismo creado, como trabajador de seguridad social también hago mi humilde aporte, aquel mecanismo creado justamente para reconocer trayectorias laborales no reconocidas por el sistema laboral, ¿no? En donde los cuidados tenían, primero, las primeras moratorias había que pasar como si tareas de oficio en el hogar, tipo costurera, hasta que fue todo un debate social, decir, no, son cuidados, es el trabajo de reproducción, es el principal motor de la rueda para que todo lo demás gire, ¿no? Y hoy se vuelve atrás, se vuelven a llevar los saberes también a un deterioro en relación a la inflación, y no va a haber mecanismos como estos cuando una persona no reúna los suficientes años de aporte en el mundo del trabajo formal, ¿no? Entonces nos parece también que es un tema muy interesante, no sé, ahí ya veo que hay data. Total, sí, quería refrescar los números porque desde que existe la moratoria son 2 de cada 3 jubilados y jubiladas que accedieron al sistema previsional fue a través de la moratoria, ¿no? Es muy significativo, 2 de cada 3 personas jubiladas acceden a la jubilación gracias a la moratoria y en la mayoría, casi un 80%, son mujeres.
Y efectivamente esto tiene que ver con una cuestión de fondo y muy profunda, que es la discusión respecto de qué es lo que consideramos trabajo, ¿no? Y efectivamente poder contemplar por un lado, los años de cuidado para el acceso a la moratoria, que eso fue una política reciente que permitió también contabilizar, ¿no?, la cantidad de pibes para poder acceder a la jubilación y darle valor a ese trabajo no remunerado, que es la tarea de cuidados, pero también reconocer que los principales trabajos en los que se desempeñan mujeres y identidades feminizadas son efectivamente trabajos precarios e informales, ¿no? Podemos plantear lo que sucede con las trabajadoras de casas particulares como una de esas grandes áreas, pero también el sociocomunitario, la salud, la educación, tareas de la economía popular, donde también hay una mayoría de mujeres, ¿no?, desde la venta ambulante hasta el trabajo textil, por pasar por algunas de estas tareas, y reconocer, por lo tanto, la posibilidad de jubilarse es una forma de plantear que ese trabajo, a pesar de no tener las condiciones formales, es tiempo de trabajo, ¿no? Es tiempo de trabajo que necesita ser reconocido, y eso es lo que están poniendo en cuestión de fondo, y es también una de los grandes aportes que hace el feminismo en este tiempo, y que constituye una cuestión de derechos y de justicia social elemental. Por eso, efectivamente, es uno de los aspectos de la ley bases que nos preocupa profundamente, que tiene que ver con los derechos laborales, con la concepción del trabajo, y con la posibilidad de acceder a la jubilación, ¿no? Con cifras muy significativas que argumentan en este sentido lo fundamental que es para un sector de la población, fundamentalmente las mujeres trabajadoras. Total. Sí, y aparte, perdón, Lee, No. También hacer hincapié en esto, ¿no? Como otra vez el lineamiento tiene que ver con una mala lectura del mundo del trabajo, que Claro. tenemos más gente en la informalidad que en la formalidad, y por supuesto otra vez recae en las diversidades este componente de desigualdad más agravado, ¿no? Entonces digo, esto que vos decías, no solo se reconoce, no se reconoce el trabajo como valor dinerario, pero tampoco se reconoce ese trabajo que es el que mantiene la vida Totalmente. de la sociedad. Digo, porque un bebito de 3 meses lo dejas en un colchoncito y se muere. Claro. Entonces digo, en ese sentido también es un trabajo constitutivo de las sociedades, y por eso digo, el reconocimiento de los feminismos y de las feministas, mejor dicho, hacia las tareas de cuidado como un reconocimiento integral, ¿no?, desde los dos lados. Sí, un tema que hoy se usa mucho desde el gobierno y que caló efectivamente tiene que ver con cómo se sustenta en términos de gasto, ¿no?, lo que el Estado usa para la protección social. Seguro que no se sustenta con un RIGI que va a saquear los recursos naturales y que le va a posibilitar a los grandes ganadores de siempre, que se la fugaron toda, que la traigan sin poner un peso. Seguro que así no se financia. Blanquear fuga de capitales, claro, blanquear a los trabajadores y sus salarios. Claro, o sea, así que bueno, en esto de que todo tiene que ver con todo, vemos cómo van atacando todos los pisos de lo que creíamos haber construido, y como la importancia que tiene defenderlos hoy más que nunca, ¿no? Tal cual. Esto de la movilización que decías vos, Vicky, me parece fundamental. Y los efectos concretos sobre la vida de las personas, ¿no? Sí. Que no estamos hablando de cuestiones abstractas, Totalmente. lejanas, estamos hablando de cuestiones muy concretas, como que nuestras mamás, que nuestras abuelas se puedan jubilar, que nosotras podamos pensar en hacerlo en algún momento si no alcanzamos la cantidad de aportes necesarios, y que el Estado pueda garantizar las condiciones para eso. De hecho, otra de las cuestiones que también se puede observar en el sistema previsional, me corregirás vos, Lee, es que las mujeres se encuentran... Mis compañeros que saben verdaderamente allá, después les preguntamos. En el sector, las jubilaciones mínimas son mayoría mujeres, y esto se invierte en las jubilaciones más altas, digamos. Claro. También hay una distribución de género en el Igual. sistema previsional que tiene que ver con esto, con las características del mercado de trabajo, con los accesos y con efectivamente las desigualdades estructurales, que son las que buscamos poner en cuestión y las que evidentemente están siendo cada vez más invisibilizadas en este contexto. Tal cual. Hace un tiempo, cuando investigábamos el tema, pensábamos en la palabra moratoria, ¿no? Digo, la mujer entra al sistema previsional siendo morosa, Claro. deudora. Ya debes algo.
que no debes nada, porque ya se... No, estás laburando. El o sea, empleador en todo caso. Los conceptos, ¿no?, de inactividad y moratoria son completamente negativos para los feminismos, ¿no? Hay mucho chat ahí, saludos, la banda querida acompañando. Mira, justo el Turco te está mandando un beso ahí. Ahí Que está Turco, se viene Santiago Ponce, un show de rocas Pau viejas Capelotti. pronto. ¿Puede Ay, ser? ay. Ahí. Uy. Pará. Hay cositas Ay, ay, por ay. ahí. No sé, Spoiler no sé. alert. No sé. ¿Qué pasa? ¿Tiene algo que ver con lo que estamos hablando? ¿Acaso? No, así que... Todo tiene No. que ver con todo. Todo No, tiene que ver. ¿cómo que no? Bueno, Todo. pero a Es los un poco así. yo quiero recordarles a les despistades que estamos hablando con Vicky Freire, legisladora porteña por Unión por la Patria, referente del Frente Patria Grande, bueno, muy amiga de acá de nuestro amicho Liz, bueno, nos queda como un eje que queríamos tratar, que es tu trabajo en el ministerio, tu paso por el ministerio, Experiencia como trabajadora estatal, ¿no? Exactamente. Un poco también participando de una construcción gremial. También. Total, También. de la que Tu somos rol como parte militante soy. sindical. Y bueno, el Qué programa, casualidad. en el programa 1 nosotros hablábamos sobre los diferentes Liz, las diferentes Paulas, las diferentes Lolas que conviven adentro de uno y de una y de une. Bueno, y como todas estas Vikis, como esta trabajadora estatal, como esta militante sindical, como esta legisladora, conviven, bueno... ¿Y qué más? ¿Cómo ¿Y se qué otras más? Vikis Claro, hay ¿y que qué nos otras pueden Vikis? Bueno, contar? si nos Claro. querés contar, ¿Cómo ¿no? se Yo voy con... Un momento descontrolado. Momento Íntimo íntimo con Hola. Vicky Freire. Nos falta un tecito ya para las 4 de la tarde. perdón, Ay, se ¿qué quiere ir a más? dormir la No, estoy re bien. No sé cómo conviven, pero conviven de alguna manera. Bueno, Yo bueno, creo bastante. que Es un montón ya. bueno, es obviamente que los recorridos nos van permitiendo aprender, y yo creo que en mi recorrido el trabajo, la militancia política y la militancia gremial siempre fueron de la mano como parte de una concepción de vida, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es decir, la posibilidad de estar en un ámbito de trabajo, desempeñarme como trabajadora y comprometerme ante los reclamos de mis compañeros y compañeras, ante las desigualdades que se van expresando a distintos niveles en los ámbitos que atravesamos, la posibilidad de organizarnos detrás de eso, ¿no? Y abonar a lo colectivo siempre fue parte de una misma, creo yo, manera de ver las cosas. Total. Y desde ese punto de vista la militancia gremial fue ineludible, por decirlo de alguna manera, y lo pienso así también, considerando que los gremios muchas veces, y todavía más en el contexto en el que estamos, parecen ser algo mal visto, mal considerado, ¿no? La participación sindical, sin embargo, es gracias a la construcción y la participación sindical que logramos los derechos fundamentales en nuestro país, es gracias a la movilización social que tenemos muchas cosas que defender hoy, a pesar de que haya una ley bases que quiera destruirlas. Es gracias también a la organización gremial que construimos un sentido de comunidad y que podemos saber que tenemos un ámbito que nos puede defender ante las injusticias, ¿no? Y que, por supuesto, las construcciones son complejas y también tienen sus disputas, y en eso también aprendemos a construir una voz. Y creo que en mi experiencia particular también para las compañeras fue muy importante contar con un ámbito gremial y también con espacios que nos permitan hacernos fuertes en un contexto o en una herramienta que muchas veces, como la política misma, está masculinizada, y donde el aporte que podemos hacer las compañeras, que podemos hacer las diversas identidades, es fundamental para democratizar, para fortalecer, para plantear otra manera también, creo yo, de pensar la militancia y la organización en comunidad, justamente, y en ese sentido soy orgullosa de mi recorrido gremial, orgullosamente trabajadora del Estado, porque es otro de los sentidos que hoy están siendo puestos en cuestión y que
son fundamentales, ¿no? O sea, la posibilidad de contar con un Estado que construya política pública, que permita que una trabajadora pueda acceder a la jubilación, que un comedor pueda acceder a la alimentación, que respalde la conquista de derechos laborales y las paritarias, que respalde un salario mínimo vital y móvil que no sea por debajo del acceso a una canasta como sucede hoy, tener un Estado que urbanice barrios populares, que construya políticas de vivienda efectivas, que regule los precios de los alquileres o que nos haga pensar en que en algún momento sea posible tener un techo para todos y todas. Digo, el Estado es el factor fundamental para creer que todo eso es posible o haya sido posible en algún momento. Por lo tanto, quienes todos los días le ponen cuerpo y carne a la construcción de esas políticas y al estar cerca en la salud, en la educación, en un montón de niveles, ¿no? El Estado juega un rol fundamental, aunque muchas veces no lo reconozcamos o aunque muchas veces, como hoy, esté puesto en cuestión, probablemente también por errores cometidos. Creo que el rol de las trabajadoras y de los trabajadores del Estado es fundamental. No hay sociedad posible, no hay comunidad posible sin ese rol, así como sin comunidad es imposible pensar un Estado con derechos, ¿no? Hay un juego, ida y vuelta, claro. un ida y vuelta donde las organizaciones y la comunidad organizada también, el Estado necesita de esa comunidad para lograr derechos. Bárbaro. Y lo digo porque hoy que no tenemos el Estado, de alguna manera, podemos decir, al menos en términos de su dirección y su conducción, total, seguimos siendo trabajadores y trabajadoras. Bueno, tenemos la comunidad, ¿no? Y es importante, creo, fortalecernos desde ese lugar. Es importante trabajar en la autoestima de la comunidad y el desarrollo de su fuerza para poder pasar este momento y pensar que algo bueno puede venir, que hubo momentos peores en nuestra historia también y que hemos logrado resistir y existir. Así que, bueno, celebro que nos podamos encontrar en espacios como este abonando a esa perspectiva y por supuesto también en las calles, que es donde hay que estar en este momento. Obvio. Hermoso. Hermoso, piel de gallina. La querida Vicky Freire en Chauchi Palito. Increíble. El programa de la agrupación Violeta Verde y Blanca de Ate Trabajo en la radio Germán Abdala de Ate Capital. La verdad, ¿qué más? yo no sé cuánto más. Ya tenemos a Leo, que evidentemente también está pegando onda. Estamos conociendo con Leo. Nos pasamos un poquito. Pero bueno, nos quedamos con esta idea de de que lo importante también tiene que ver con fortalecer la comunidad, nuestra comunidad, que también se da en este espacio y en los espacios de militancia y en los espacios de laburo, nuestros espacios de laburo más que nada como trabajadores estatales. Bueno, muchas gracias, Vicky, por acompañarnos, por responder todas nuestras preguntas. Bueno, pero sabemos también que a Vicky le gusta Milo J, ¿es verdad? Y sí, nos estamos dando ese trabajito. Me encanta. Yo como el cupo lo resaliste a bancar. Yo lo resalí a bancar, yo lo quiero mucho a Milo J. Y bueno, para cerrar con este programa de Chauchi Palito, te vamos a regalar un tema de Milo J, que se llama No Soy Eterno, producido por Bizarrap, hincha de Vélez como yo también, Bizarrap. Todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo, todos son amigos. Chauchapalitenses, besitos. Este tema se llama No Soy Eterno, yo soy Lola López, Daniel Bamonte, Liz Cometa, Paula... Ay, ¿cómo Monteseri. Ay, soy la peor del mundo. Bueno, muchas gracias, Vicky, por acompañarnos. Gracias, Vicky. Muchas gracias a todos por acompañarnos en el chat. Y bueno, nos vemos el miércoles que viene, compañeros. Adiós. Abrazo, se vienen cositas. Nos vemos. No me ayudas a olvidar. Yo no soy tan fuerte para amarte y menos descifrar tu corazón.